Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Y antes que nada vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él quien conduzca este programa a través mío, que sea Él quien ponga las palabras en mi boca, para que cada palabra llegue y transforme cada uno de nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Padre Santo, a ti, Madre amada, te pedimos que nos conduzcas a tu Hijo y te decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy en este programa vamos a hablar de la paz, esa paz que viene de Dios, no la paz que viene del mundo, porque en el mundo pueden haber momentos de paz, pero lo que Jesús nos propone es entrar en cada uno de nuestros corazones, habitar en nuestras vidas y poder transmitirnos su paz. Y como bien dice allá en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, dice: la paz les dejo, les doy mi paz. La paz que yo les doy no es la que da el mundo, que no haya en ustedes ni angustias ni miedo. Bueno, Él nos quiere dejar su paz. Y su paz es mucho más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar, porque esa paz no solamente impregna toda nuestra vida, sino nuestra mente, y nos da esa tranquilidad de saber de que Dios está con nosotros. Hoy vivimos en un mundo tan convulsionado, con tantos problemas, ¿verdad? Con depresión, con estrés, con ansiedad, y realmente las personas pierden su paz. La depresión porque la persona vive en su pasado y no puede vivir en esa paz de Dios. Y es una enfermedad mental que afecta físicamente también. El estrés, no se tiene tiempo a Dios y la persona termina enferma, no se tiene tiempo para Dios y la persona termina enfermándose. Entonces, también la persona vive ya en un momento de su vida donde no tiene paz. Y, como dicen muchos entendidos, el estrés es una enfermedad del presente. Y la ansiedad, que es una enfermedad del futuro, porque la persona vive ya ansiosa por todo aquello que todavía no pasó. Y sin embargo también pierde su paz. Pero muchas otras cosas quitan la paz. La maldad, el miedo, la desesperación, el no acudir a Dios, todo eso quita la paz. Vemos muchas veces familias divididas que no pueden vivir en paz. Y el Señor nos llama a la unidad. El Señor nos llama primero a acudir a Él, a llegar a su presencia, para que así podamos permanecer con Él. Por eso es importante entender, ¿verdad?, de que cuando nosotros acudimos a Jesús, lo primero que Él nos regala es su paz. Y esa paz no lo vamos a encontrar en el mundo. Esa paz solamente lo vamos a encontrar en su presencia. Dios quiere paz. Dios no quiere que nosotros nos estemos peleando, discutiendo, que nosotros estemos agrediendo. Dios no quiere nada de eso. Dios quiere
que aprendamos a vivir en paz. Y para eso tenemos que aprender primero a llegar a Dios, a permanecer con Dios. Yo siempre digo, llegar a Dios es fácil, permanecer con Dios, ahí está la dificultad. Tenemos que aprender también la aceptación a las otras personas, porque a veces queremos cambiarle a las personas y queremos que sean de acuerdo a nuestro criterio y eso nos quita la paz. Sin embargo, Dios no nos hizo, a nadie le hizo igual que el otro. Somos todos diferentes. Dios nos hizo diferentes y tenemos que aprender a aceptarnos con nuestros defectos y nuestras virtudes. No existe la persona perfecta, pero tenemos que aprender la convivencia en paz. Y no podemos llegar a vivir en paz si antes Jesús no entra en nuestros corazones. Por eso tenemos que abrirle las puertas de nuestros corazones a Él, para que entre, habite en nuestra vida y vaya sacando, porque Él nos va moldeando, ¿verdad? De nosotros todo aquello que nos quite la paz. Cuando Dios creó, vio que todo era bueno. Todo era muy bueno cuando creó al hombre. Pero el ser humano cuando se mete con el pecado y aprende a actuar de acuerdo al mundo, eso le lleva a perder su paz. Y una de las grandes razones, o la principal razón por la cual hoy no tenemos paz en el mundo, es porque Dios no está presente en la vida de las personas. Se vive tan apurado, se vive tan de acuerdo a lo que todos quieren o todos buscan, que se deja a Dios de lado. ¿Y cómo vamos a llegar a ser felices y a tener paz sin Dios? Imposible, imposible. Fíjense que la palabra de Dios nos enseña que tenemos que tener paz hasta en la tormenta, hasta en esos momentos difíciles. Ahí tiene que estar la paz. Por eso tenemos que comenzar por nuestro relacionamiento con Dios. Lo primero que tenemos que analizar es cómo estamos con Dios. Primero con Dios. Después con el prójimo. A ver cómo me llevo con los demás. Tengo que ver cómo estoy conmigo mismo. Porque a veces la persona no está feliz consigo mismo. Porque encuentra cosas en su físico que no le gusta, cosas en su carácter que no le gusta, cosas que dentro de uno que no puede cambiar. Y eso solamente lo va a lograr con Dios. Por eso les hablaba que también tiene mucho que ver con la paz, la aceptación. También tenemos que vivir en paz con la naturaleza. Fíjense que hay días que las personas dicen, se enojan porque llueve, se enoja porque hace calor, se enoja porque hace frío, se enoja porque... ¿Y entonces cómo va a vivir en paz si hasta critica aquello que Dios está permitiendo? Si hoy hace calor, y es porque Dios así lo dispuso. Y si mañana hace frío, y es porque así Dios lo dispuso. Y también todas las cosas que el hombre hace, que va destruyendo esa naturaleza que Dios nos da. Y por supuesto, eso no puede quitarte la paz. Cuando hay ausencia de paz, la base está en que Dios no está presente. Por eso tenemos que buscar la paz. Y algo que muy lindo que nos enseña la palabra de Dios es que nosotros podemos transmitir la paz. Por ejemplo, llega una persona súper estresada y resulta que esa persona me pasa su estrés y yo pierdo mi paz. Entonces quiere decir que mi paz no estaba bien instaurada en mi corazón. No, viene el estresado y yo le tengo que transmitir la paz. Y ahí la persona va a poder llegar a tener, aunque sea un momento de paz. Porque quizás no le conozca a Dios todavía. Y ahí está el grave problema. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios.
Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de la paz y habíamos enumerado, ¿verdad? La paz con Dios, la paz con el prójimo, la paz conmigo mismo, la paz con la naturaleza. Ahora vamos a la paz con Dios. Solamente tenemos paz con Dios cuando hay una debida relación con Dios. ¿Y cómo me relaciono con Dios? A través de su palabra, conociendo la palabra de Dios, aceptando la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios, poniendo en práctica no solamente la palabra de Dios, sino los sacramentos que vamos aprendiendo dentro de nuestra iglesia, teniendo nuestro tiempo de oración. Todo eso me lleva a esa unidad con Dios. Ahora, cuando entro en relacionamiento con Dios, Jesús nos transfiere su paz. Y Él nos deja su paz, nos da su paz y nos dice que la paz que viene de Él no es como la que vamos a encontrar en el mundo, porque es una paz que perdura, es una paz que no se va y que no tiene que haber en cada uno de nuestros corazones ni angustias ni miedo. Entonces, ¿por qué no va a haber miedo? Porque va a haber fe en Dios y vamos a tener el valor de vivir la palabra de Dios. ¿Por qué no nos vamos a angustiar? Porque vamos a saber que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso no nos va a quitar la paz. En el Salmo 34 dice, busca la paz y ponte a perseguirla. No tenemos que permitir que la paz se extinga en nuestra vida, sino muy por el contrario, tenemos que mantenernos en la paz, viviendo todos los días en paz, y para eso necesitamos buscar la presencia de Dios. Después nos habla de la paz con el prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Todas las personas que Dios permite que lleguen a nuestra vida. Y esas personas pueden ser buenas, como algunas personas son un poco más complicadas. Entonces, vamos a tener que aprender a tener un buen relacionamiento con ellos en nuestra paz. El Señor dice, en la paz y en la tranquilidad estará vuestra fortaleza. Entonces, nosotros no somos quien para juzgar al prójimo, mucho menos para condenar, sino tenemos que aceptar a las personas con sus defectos, con sus virtudes, con sus pecados. Entender que Dios rechaza el pecado, no al pecador. ¿Y cómo nosotros vamos a rechazar a las personas por su pecado? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y rezar por esas personas que están apartadas de Dios y que muchas veces en su conducta demuestran que están en condición de pecado y no les importa. Pero no buscar ni agresiones ni venganza, sino buscar la oración. Rezar por ellos. Jesús dice, reza por tus enemigos y por tus perseguidores. Quizás no sea ni tu enemigo ni tu perseguidor, pero sea una persona que con su conducta llena de estrés y de soberbia quizás, te pueda quitar tu paz. Y sos vos quien tenés que transmitirle paz. Por eso es imprescindible para todo hijo de Dios aprender la convivencia con las personas y aferrarnos nosotros a esa paz de Dios sin permitir que desaparezca de nuestras vidas, sino muy por el contrario, poniendo en práctica toda la palabra de Dios para que esa paz permanezca. Porque cuando nosotros nos apartamos de Dios, dejándonos llevar quizás por todas esas circunstancias que encontramos en el mundo, puede sacarnos eso nuestra paz y puede afectar al prójimo. Cuando estamos sin paz, también con el prójimo podemos caer en la ira, podemos caer en un montón de enfermedades espirituales que no van a hacer que la paz permanezca. Por eso qué importante es aceptar a las personas. Que es que cada persona va a tener que dar cuenta a Dios, no a nosotros. Por eso no somos quienes para juzgar, para discriminar, no somos quienes para llamar la atención o querer aconsejar al que no nos pide consejo. Cuidado con el rencor, porque
el rencor también nos puede quitar la paz. Tenemos que aprender a no hablar mal de las personas. Nuestras palabras tienen que construir y nunca destruir, porque todo eso trae daños. Por otro lado está la paz con nosotros mismos. Y para eso necesitamos una debida relación con Dios. Y tenemos que aceptarnos tal cual somos y trabajar todo aquello que ante los ojos de Dios está mal. Por ejemplo, tengo un mal carácter y tengo que trabajar mi carácter. Tengo que evangelizar mi carácter. Quizás el mejor ejemplo que tenemos de eso en la Biblia, en los evangelios, es Pedro. Pedro tenía un carácter fuertísimo. Él le discutía a Jesús, sabiendo que era el Hijo de Dios, porque él sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Sin embargo, él le discutía. Su carácter era como que le ganaba. Y sin embargo, cuando nos vamos al libro de Hechos, le encontramos a un Pedro totalmente evangelizado. Un Pedro diferente al de los evangelios. ¿Por qué? Porque aprendió a llevar esa palabra de Dios, que es la que trae la paz, a su vida. Y eso es un esfuerzo que en un principio tiene que hacer la persona. Pero después esa propia palabra de Dios va moldeando al ser humano de acuerdo al querer de Dios. Y nos va dando esas fuerzas que vienen de Dios para sacar de nuestras vidas todo aquello que afecta nuestro relacionamiento con Dios, nuestro relacionamiento con nosotros mismos. Porque la persona que no se acepta como es una persona que va a sufrir, o es una persona que puede llegar a tener un amor egoísta, o es una persona que puede tener rechazo hacia otro porque se rechaza a sí mismo. Entonces es muy importante, ¿verdad?, entender que si Dios nos creó así y Dios quiere que nosotros estemos en su presencia y tengamos paz, es porque Dios quiere que todo esté tranquilo en nuestro interior, que todo tenga su paz. Y eso no depende de Dios, sino del esfuerzo que nosotros hagamos. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de la paz, ¿verdad? Y cómo tenemos que tener paz con Dios, paz con el prójimo, paz con nosotros mismos. Ahora, muchas veces las personas dicen, ¿y cómo puedo hacer para tener paz? Lo primero que tenés que buscar es a Cristo, a Jesús. Y cuando nos encontramos con Jesús, esa luz, pues Jesús dice en el capítulo 8 de Juan que Él es la luz, ¿verdad? Esa luz que conocemos a través de su palabra, a medida que vamos aprendiendo, la palabra de Dios nos va a mostrar nuestro interior. Y vamos a encontrar en cada una de nuestras vidas muchas cosas que tenemos que cambiar. Hay cosas que ya sabemos, hay cosas nuevas que también vamos a descubrir a través de la palabra de Dios en cada una de nuestras vidas, porque el Espíritu Santo nos ilumina. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? El estado de gracia. El estado de gracia se logra a través del sacramento de la confesión, pero primero tengo que tener arrepentimiento de mis pecados. Tengo que darme cuenta de lo que estoy haciendo mal, de lo que tengo que cambiar, y tengo que asumir esa responsabilidad de que estoy equivocada o equivocado, arrepintiéndome. Si nosotros no llegamos al amor a Dios, ¿cómo nos vamos a arrepentir de nuestros pecados si vamos a justificar nuestros pecados? Tenemos que crecer en el amor a Dios, dándole ese primer lugar en nuestras vidas, para que así nos arrepintamos de nuestros pecados y busquemos ese estado de gracia. Ese estado de gracia que nos va a llenar la vida del amor de Dios, de la paz de Dios. Ese estado de gracia es sumamente importante. Y si nosotros no tenemos estado de gracia,
vamos a estar en estado de desgracia, sin la gracia de Dios. Y muchas veces la persona dice, no sé por qué me pasa esto, no sé por qué siento esto, no sé por qué tengo lo otro, y resulta que lo que le falta es Dios. La paz de Dios viene de ese relacionamiento con Cristo. Y acuérdense que Cristo nos enseña a tener paz en la tormenta. Aún en el problema podemos tener paz. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros aprendamos a vivir en su presencia. Decía San Agustín, ¿verdad? Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Entonces, tenemos que aprender a buscarle a Cristo, pero también a poner de nuestra parte, para poder llevar a la práctica todo lo que Él nos pide. En el corazón del ser humano hay cosas buenas y cosas malas. Y la palabra de Dios nos va a mostrar enseguida el estado de nuestro interior, de nuestro corazón. Dice allá en el capítulo 15 de Mateo, por la boca sale lo que está en el corazón. Por eso es tan importante escuchar nuestras palabras, porque a veces el ser humano piensa que no tiene pecado, pero sin embargo cuando hablamos, todo sale a la luz. Tenemos que analizar nuestras palabras. Esas palabras que demuestran nuestro estado espiritual, nuestro estado interior. ¿Para qué? Para que podamos cambiar, para que podamos entender que solamente con Dios vamos a poder llegar a ese estado de gracia que es tan pero tan importante. Bueno, una de las razones por las cuales el ser humano, ¿verdad?, muchas veces no consigue esa paz es porque al pecar justifica su pecado. Y eso viene de Adán y Eva. Dice que está bien, pero después se da cuenta que hizo mal y ya no quiere retroceder. Cuando la persona se equivoca, tiene que asumir su pecado. Y si yo sé que estoy en pecado, me tengo que ir sí o sí al sacramento de la confesión. Si yo reconozco mi pecado y tengo que analizar profundamente mi vida, ¿estoy arrepentido de mi pecado? Porque puedo reconocer mi pecado y no llegar al arrepentimiento. Entonces, tampoco tiene sentido que me vaya a la confesión. Tengo que estar arrepentido. Por eso Jesús dice que el que conoce mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Porque cuando nosotros salimos de los mandamientos que caemos en el pecado, guardar los mandamientos significa vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Eso nos va a traer paz. Pero mientras viva en el pecado, no hay cambio. ¿Y cuál es el gran problema hoy? Que la gente quiere vivir en el pecado, pero también quiere la paz. Y no se pueden las dos cosas. O estoy con Dios o estoy sin Dios. Tengo que escoger qué camino voy a tomar. Y tengo que darme cuenta que lo que estoy haciendo está mal. Porque si no me doy cuenta, o si no quiero asumir, muchas veces la persona se da cuenta, pero no quiere asumir, justifica. No todos hacen. No, ¿por qué yo? ¿Y por qué no los otros? Y porque Dios te está llamando a vos para que vos cambies. A cada uno de nosotros nos llama y a cada uno de nosotros nos conoce por nuestro nombre. Tan grande es el amor que Dios nos tiene, que Él es nuestro buen pastor, el que nos cuida, el que nos llama a que permanezcamos con Él. Y fíjense que cuando una, dice, de sus ovejas se aparta de Dios, Él deja las 99 y se va a buscarle a la perdida. Por amor, porque no quiere que nos perdamos. Ese es nuestro Dios. ¿Y cómo vamos a conservar la paz si no estamos con Él? ¿Qué pasa cuando la persona se pierde? La persona no sabe qué rumbo tomar, se desespera. Por eso es importante analizar nuestros sentimientos. ¿Qué sentimientos hay en nuestros corazones para ver si estamos y vivimos en paz? Si hay rencor, si hay odio, si hay rechazo, si hay maldad, no puede haber paz. Cuidado con la falta de perdón. La falta de perdón te va a quitar la paz. Y el Señor nos dice que el perdón para el Hijo de Dios no es una opción, es una condición.
Por eso cuando nos enseña el Padre Nuestro, allá en el capítulo 6 de Mateo, dice al terminar, queda bien claro que si ustedes perdonan las ofensas a los hombres, el Padre del Cielo los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan las ofensas a los hombres, el Padre del Cielo no los perdonará a ustedes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Dios va a esperar que nosotros perdonemos. Y a veces las personas se pasan la vida con el rencor y se pasan la vida envenenándose interiormente y no pueden ser felices, porque no pueden tener paz, porque hay rencor y odio en su corazón. Y me van a decir, no, odio no, sí, odio sí, porque cuando falta el amor está el odio. El odio es la enfermedad espiritual que se contrapone al amor. Entonces tenemos que analizar profundamente, porque el Señor quiere que tengamos una vida feliz, y una vida feliz sin paz es imposible. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de la paz. Esa paz que supera todo lo que nosotros podemos obtener, que solamente nos puede dar Dios. Esa paz que llena el corazón, esa paz que trae alegría y tranquilidad en la vida de la persona. Por eso, para poder llegar a la paz, tenemos que aprender a desprendernos de lo que Dios nos muestra que está mal. Puede ser pecado, puede ser un mal carácter. Dios le muestra a través de su Espíritu Santo a cada persona y tenemos que aprender a vivir en el desprendimiento de todo aquello que me aparta de Dios. Y entender que tengo que vivir sin adueñarme de lo que me quita la paz. Por ejemplo, si soy rencorosa, tengo que aprender a perdonar, porque eso me va a quitar la paz. Si tengo algo en contra de alguien y tengo que hablar con esa persona, así como dice la palabra de Dios, y buscar solucionar. Y si no se puede solucionar, por lo menos saber que nosotros hicimos nuestra parte y dejar todo el resto en las manos de Dios. Todo aquello que nos supera, tenemos que dejar en manos de Dios, porque a veces demasiado queremos solucionar las cosas nosotros y eso nos termina angustiando y nos quita la paz también. Y hay cosas que escapan a nuestras manos. Tenemos que entender que la única manera de vivir en paz es tomar conciencia que Dios está en nuestras vidas y que Dios nos quiere regalar bendiciones todos los días. Pero nosotros tenemos que aceptar vivir en la paz de Dios. Quería compartir con ustedes hoy una oración que hizo San Francisco de Asís, que es tan hermosa, porque dice: Señor, hazme un instrumento de tu paz. Que donde haya odio, lleve amor. Que donde haya ofensa, lleve yo perdón. Que donde haya discordia, lleve unión. Donde haya duda, lleve la fe. Donde haya error, lleve la verdad. Donde haya desesperación, lleve yo la alegría. Donde haya tinieblas, lleve yo la luz. Oh Maestro, haz que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar. Ser comprendido, sino comprender. Ser amado, como amar. Porque es dando que se recibe, perdonando que se es perdonado, y muriendo se vive a la vida eterna. Bueno, San Francisco nos escribió esta oración maravillosa que se queda entre nosotros. Que busquemos siempre la presencia de Dios, que aprendamos a vivir en paz y que sepamos que la paz de Cristo está a nuestra disposición. Nosotros la tenemos que tomar y hacer parte de nuestras vidas. Nosotros tenemos que estar dispuestos a obedecer a lo que nos pide y a entender que sin paz es un desperdicio la vida. Por eso tenemos que aprender la convivencia, entender de que todos no somos iguales, que somos diferentes, y entender que podemos transmitir paz a los demás y no permitir que el estrés que viene de los otros afecte mi vida.
pero para eso tiene que estar Jesús en cada uno de nuestros corazones y tenemos que aprender a permanecer en el estado de gracia. Bueno, Señor, te damos gracias. Gracias por la vida, por la salud, por la familia. Gracias, Señor, por todas y cada una de las bendiciones que recibimos de ti. Tú dijiste, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que guardemos y vivamos cada uno de tus mandamientos, todas las enseñanzas que recibimos de ti, para que tu palabra, mi Dios, cobre vida en nuestras vidas y podamos actuar siempre de acuerdo a la voluntad del Padre. Bendícenos, mi Dios. Bendice, mi Dios, a nuestras familias para que todos te conozcan. Y bendice, mi Dios, a todas y cada una de las personas que están en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Llénanos de tu paz y a donde nos vayamos, que actuemos siempre como verdaderos hijos tuyos. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios nos bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios.